¿Quién fue realmente el verdadero descubridor del autismo? En la historia del autismo se considera que los precursores del autismo actual fueron Leo Kanner y Asperger, siendo Kanner el que ostenta el título de padre del autismo. Y nada más lejos de la realidad, ya que 2 décadas antes ya hubo una persona que describió un autismo muy parecido al que tenemos hoy en día, y que realizó un trabajo mucho más completo que el de Kanner y Asperger. Estamos hablando de la doctora Grunya Efimovna Zukareva. Nació el 11 de noviembre de 1891 en Kiev, parte entonces del Imperio Ruso. En 1915 se licenció como médica en el Instituto Médico de Kiev, especializándose posteriormente en psiquiatría. En 1921 entró a trabajar en un sanatorio que el gobierno ruso había abierto para ayudar a todos los niños que habían quedado huérfanos o traumatizados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución o la mortal epidemia de gripe española. No era una clínica cualquiera, ya que tomó un enfoque más científico para comprender el desarrollo infantil. La idea era que los niños vivieran allí 2 o 3 años con un programa intensivo, donde entrenaban las habilidades sociales y motrices, daban clases de carpintería, gimnasia, juegos grupales, etc., con el objetivo de que pudieran progresar lo suficiente para poder volver a las escuelas regulares. Corría el año 1924 cuando ingresó en la clínica un niño de 12 años, que era bien diferente al resto. No le interesaban mucho las demás personas y prefería la compañía de los adultos a la de los niños de su edad. Nunca jugaba con juguetes y había aprendido a leer por sí mismo a los 5 años. Se movía torpemente y sufría de ansiedad. Grunya observó que era muy inteligente, ya que además le gustaba participar en conversaciones filosóficas. A modo de diagnóstico, lo describió como un tipo introvertido, con una propensión autista hacia sí mismo. El término autista, que era nuevo en psiquiatría, fue acuñado por Eugen Bleuler para describir el aislamiento social y el desapego de la realidad que a menudo se observaba en los niños con esquizofrenia. En el transcurso del tiempo identificó a 5 niños más, con lo que describió como tendencias autistas, pero cada uno tenía sus peculiaridades y talentos. Uno era un violinista extremadamente dotado, pero le costaba socializar. Otro tenía una memoria excepcional para los números, pero no podía reconocer las caras. Ninguno era popular con los otros niños e incluso recibían bullying. Algunos consideraban inútil la interacción con otros compañeros. Hacen mucho ruido, llegó a decir uno de ellos. Así que en 1925, en base al grupo de esos 6 niños, publica un artículo científico con una definición de las características del autismo muy parecidas a la que establece actualmente el DSM-5. Cada uno de los criterios del manual coincide con las observaciones de Zukareva, aunque con un vocabulario más obsoleto y no tan preciso como el de ahora. Por ejemplo, lo que el DSM-5 describe como déficits sociales, Zukareva lo describió como una vida afectiva aplanada, falta de expresividad facial y movimientos expresivos, mantenerse alejado de sus compañeros. Lo que el manual cita como intereses restringidos, Grunya lo explica como fuertes intereses perseguidos exclusivamente, y las sensibilidades sensoriales como sensibilidad al ruido u olores específicos. Es decir, con el trabajo de Zukareva se podría diagnosticar de autismo actualmente a un niño perfectamente. Y aunque inicialmente utilizó el término de psicopatía esquizoide y utilizaba el término autista más en relación a como lo utilizaba Bleuler, más tarde rectificó y lo cambió por psicopatía autista, empezando a contemplarlo más como un cuadro clínico independiente de la esquizofrenia. Asimismo, empezó a lucubrar sobre el origen del autismo y lo relacionaba con un origen biológico, que es hoy en día, y aún se sigue hablando de factores ambientales o de fallos durante el embarazo. También le llamaba la atención que los familiares de esos niños presentaban rasgos atípicos. Entonces, si tan buenos fueron sus estudios, ¿cómo es posible que prácticamente nadie hablara de ella y la historia la olvidara? Pues sencillamente porque escribía en ruso y encima era de la Unión Soviética, que en aquel entonces era totalmente hermética. Por ejemplo, el trabajo de Asperger no fue mundialmente conocido hasta que en 1981 Lorna Wing tradujera sus estudios al inglés.